Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, estamos esperando a que comience también en Facebook. Ya estamos transmitiendo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Estamos iniciando con una transmisión más de 8 por radio. A ver si tenemos por aquí los temas para que luego no los estemos buscando, ¿verdad? Ya saben que nos estamos poniendo de acuerdo de último momento, pero ojalá que este programa de 8 por radio, que usted nos hace favor de compartir, llegue a donde tiene que llegar, porque más malas noticias, y bueno, hay algunas que nos preocupan en demasía, ¿no? Entonces, dice que la velocidad de los fotogramas está demasiado baja, pero bueno, aquí sí ya no sabemos qué hacer. Bueno, está bajo el asunto del fotograma. Pero muy bien, vamos a continuar. Les platicaba yo que tenemos temas muy importantes y muy inquietantes, desde luego, que vamos a compartir con ustedes. Por supuesto, antes de iniciar, antes que otra cosa, pues quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Piolulusa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fíjate que dice aquí que la velocidad de los fotogramas clave actual es demasiado baja. En fin, bueno, ya veremos. Hay que borrar el otro. Ya veremos la otra página cómo, la página original. cómo hacerlo. Pero bueno, ok. A ver, vamos a ver ahí Piolulusa que va a hacer algunos arreglos, pero seguimos transmitiendo, ¿verdad? Muy bien, sí, ese, por favor, lo eliminamos. Listo. A ver si mejora. Se supone que ahí debe mejorar. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muy bien, oiga, hoy tenemos, dice que sigue en el asunto de demasiado bajo. Yo espero que nos esté viendo de forma adecuada. De otra manera, bueno, pues ya veremos, ¿no? Cómo lo resolvemos. Pero lo que sí queremos compartir con ustedes son estos temas inquietantes que nos están llamando muchísimo la atención. El primero de ellos, hoy no vamos a describirlos todos, nos vamos por partes y los vamos enunciando uno por uno. Hay un crimen ambiental que se está cometiendo en Cancún, específicamente en Cancún, y esto tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué son residuos sólidos urbanos? Lo hemos dicho en varias ocasiones, pues no es otra cosa más que la basura doméstica, que para el caso específico de todo Quintana Roo, déjeme decirle, pues no necesariamente lo que va a dar a los rellenos sanitarios, que tampoco lo son, es necesariamente basura doméstica, ¿no? Nadie nos garantiza que no están yendo a dar a esos rellenos sanitarios residuos peligrosos. ¿Por qué? Pues porque la Federación no ha tomado su papel preponderante y la responsabilidad que le corresponde respecto del daño que se ha venido haciendo a nuestro medio ambiente desde que se inició con la construcción de las celdas de esos, vuelvo a insistir, que son rellenos sanitarios entre comillas, porque en realidad no lo son, siguen siendo tiraderos a cielo abierto. Te comento, Piolulusa, fíjate que me llamó muchísimo la atención que en pleno sábado sale Ana Patricia Peralta en Twitter, ¿no? Fíjese, en sábado, ¿no? Eso no es casual, ¿no? En Facebook también lo hizo, ¿verdad? Sale a redes sociales a decir, fíjense que nos acabamos de enterar que hay un problemita pequeño en el relleno sanitario, y es que, bueno, hay un problema con los lixiviados, y pues bueno, vamos a actuar y le vamos a pedir a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado a que intervenga. Punto número uno, no, es que ahí va, espérame. Resulta que Ana Patricia Peralta pide específicamente que actúe el Estado y no la Federación, cuando es un tema de carácter absolutamente federal. ¿Por qué? Porque resulta que la norma que regula el uso de los rellenos sanitarios es una norma oficial mexicana y que tiene que ver directamente con el gobierno federal y por supuesto con la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Comenzáramos por ahí. Pero resulta que nosotros advertimos, le contestamos su bochornoso mensaje en redes sociales y le dijimos, aquí hay gato encerrado, lo están haciendo el sábado y qué casualidad que el tema es menor
pero sí amerita una cancelación, ¿no? Una cancelación de los trabajos de disposición final de los residuos sólidos urbanos en este relleno sanitario que comparten los municipios de Cancún e Isla Mujeres. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros advertimos? Le van a quitar al Noverdades, grupo imagínese usted, de medios de comunicación, que acá conocemos como CIPSE, que son ahí un grupo de destacados yunquetos, ¿no? Pues son, están afiliados al yunque, además lo dicen sin ningún empacho, ¿no? Bueno, pues a todos estos yunquetos les habían otorgado la concesión para el manejo del relleno sanitario. Y de pronto Mara, obedeciendo a las órdenes del Partido Verde, partido que por cierto ese es otro de los temas que vamos a analizar, se lo entregan en charola, en bandeja de plata, ¿no? Al Partido Verde Ecologista, el control del Estado. ¿Qué dice Ana Patricia? Fíjese usted. Dice, cuidaremos minuciosamente que el proceso de destino final de los residuos sea correcto para garantizar que las comunidades vecinas no sufran ninguna afectación. De esto vamos a hablar ahorita, por supuesto. Pero mire, termino de plantear el asunto y ahorita vamos con esa parte que me estás enseñando y que por supuesto es muy importante. ¿Qué pasa? Nosotros advertimos. ¿De qué se trata? De quítate tú para poner a otra persona a modo. ¿Qué es lo que generan? Como hay un pequeño problema con el manejo de los lixiviados, entonces vamos a clausurar temporalmente la disposición final de los residuos sólidos urbanos y evidentemente pues hay que dejar en manos de alguien ese trabajo y lo advertimos, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Es así de simple. Argumentar que es una crisis ambiental que requiere de una respuesta inmediata y que por lo tanto no se va a licitar a quién se le entrega el manejo del relleno sanitario y entonces pueden tomar una decisión unilateral, sin concurso, sin convocatoria, sin licitación pública, directamente a las manos de alguien. Y en el transcurso de estos días, pues ya se le entregaron ¿a quién? ¿A quién? A la misma empresa que está haciendo la recolección de basura. No, Ciresol es una dependencia del Ayuntamiento de Benito Juárez. No, se le entregan a la empresa que está haciendo la recolección de basura. Acuérdese usted, algún fraude venía en camino. Acuérdese usted cómo estuvo el asunto. Le quitan la recolección de basura a la empresa de Carlos Canaval, que era Inteligencia México y que por supuesto no estaba haciendo nada bien las cosas, pero provocan junto con Carlos Canaval una crisis por el tema de la recolección de basura. Ahora generan esa crisis con respecto del relleno sanitario para poderle quitar de inmediato la concesión a esta empresa que se llama PIMSA, promotora inmobiliaria de Majahual, que es, a final de cuentas, el grupo CIPSE, y podérsela entregar de inmediato a esta empresa, a ver si te acuerdas cómo se llama, o si busques por ahí cómo se llama esta empresa que recoge la basura. Ya se la entregaron, pero eso no es todo. Las cosas se agravan aún más. ¿Por qué se agravan? Porque resulta que esta empresa lo que va a hacer es a rehabilitar una celda que estaba ya en proceso de clausura. Déjeme ser claro con usted. Ya contaminar. Déjeme ser claro con usted. ¿Quién regula? Uno, desde cuál es el lugar más idóneo para poner un relleno sanitario, cuáles son las condiciones que tiene que reunir respecto del suelo, respecto de los mantos freáticos, etcétera, y además cuáles son los procesos de clausura de las celdas que ya no funcionan, que están ya copadas, que ya venció su vida útil. ¿Quién lo regula? La norma oficial mexicana NOM 083 Semarnat 2003. Esa es la reglamentación o la ley que determina todos estos parámetros. Esto sí es para reírte. Entonces, tendrían que haber ido ante la Profepa para pedir que hiciera una revisión y sin embargo no lo hicieron, lo dejaron en las manos. Y un estudio profundo, por supuesto, porque además déjeme decirle algo. Son gases y son venenos. Tengo años, muchos años repitiendo el grave riesgo que representan los rellenos sanitarios inexistentes. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué digo esto, o por qué lo pongo entre comillas.
Porque en el momento en el que se dejan de cumplir las condiciones que determina la norma oficial mexicana 083 Semarnat 2003, en el momento en el que se dejan de cumplir, en ese momento se pierde la cualidad de relleno sanitario y se convierte en automático en un tiradero a cielo abierto, que están prohibidos desde el año de 1999, que se terminó de hacer, por supuesto, esta norma oficial mexicana que regula la forma en lo que van a hacer. Ok, pero, ojo, estaban en proceso de clausura de esta celda antigua que está pegada a Villa Sotoch, pegada al arco vial norte de Cancún, ¿sí? Y resulta que lo van a reabrir. ¿Por qué se cerró y por qué estaba en proceso de clausura? La palabra clausura está perfectamente bien definida en la norma oficial mexicana 083, que dice que el proceso de clausura tiene que ver con garantizar que deje de haber emisiones de gas metano y que se recupere todo el lixiviado que sobra, que se está generando en esa celda, para que deje de ser un sitio peligroso. Exacto. Y se pueda convertir en otra cosa, en parques, en unidades habitacionales, etcétera, que eso ha ocurrido con otros rellenos sanitarios que sí cumplieron su función. ¿Hicieron con Santa Fe? Hicieron con Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Pero quiero que veas esto y quiénes lo autorizaron. Sí, bueno, termino nada más con esta idea y nos vamos con esto que me está compartiendo Pío Luluza. Entonces, estaba ya en proceso de clausura y la reabren. ¿Qué tal? Reabren esta celda y eso es un delito ambiental. Pero ese es uno de muchos que han cometido y ahorita le voy a explicar todos los demás, todos los demás daños que están generando al medio ambiente. Dice aquí que en este gobierno no toleraremos el incumplimiento de ninguna concesionaria y votaremos siempre a favor del bienestar de las familias cancunenses. Y entonces dice, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente el servicio de promotora inmobiliaria Mahahual, como ya se los había dicho, como consecuencia de las probables afectaciones. Mire usted, toma una decisión por las probables afectaciones. Para tomar una decisión como esa, tendría que haber comprobado, pero dice probables. Ojo, le quitamos la concesión por las probables, que por supuesto, insisto, yo le comparto, no son probables. Es terrible lo que está pasando con esas celdas, ¿no? Y entonces dice, como consecuencia de las probables afectaciones ambientales en los términos del contrato de concesión. Ok. Luego dice, cancunenses, se pronostica, bueno, que esa es otra cosa, ¿no? De lo que dice Ana Patricia Peralta. Pero déjeme explicarle realmente qué es lo que está pasando. Y luego ella solita afirma que están haciendo lo correcto. Bueno, por supuesto. Ahora bien, ella dice, porque además hubo por ahí varias entrevistas en donde le preguntan por qué no involucró al gobierno federal, y entonces dice, porque no hay residuos peligrosos en el relleno sanitario. Y hay otro presupuesto con el que yo no estoy de acuerdo, no lo comparto, pero bueno, dicen que lo que ocurre es que los lixiviados no pueden ser considerados residuos peligrosos. Yo quiero ser muy claro con lo que voy a plantear y hago el reto de que hagamos un análisis serio, bueno, que lo hagan a quienes les corresponde. Yo diría que a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y por supuesto a Semarnat. ¿Por qué no se hace un estudio? Fíjese usted, ¿qué determina la norma oficial mexicana 083? Determina que en donde se habilite una celda para la colocación o la disposición final de los residuos sólidos urbanos, no debe haber cercano, y nos dice a cuántos metros deben haber, no debe existir cuerpos de agua no solamente superficiales, sino también subterráneos, es decir, mantos freáticos. Le digo una cosa, pues resulta que toda la zona norte de Quintana Roo tenemos un cuerpo de agua enorme, que por supuesto está debajo de la superficie, que se llama el Gran Acuífero Maya. ¿Y sabe usted a qué distancia está del suelo? Pues a unos cuantos metros. Eso incumple por completo. Desde que se hicieron estas celdas, se violó la norma oficial mexicana. Dice que contratan a promotora ambiental. Esa es la empresa. Dice, fíjese usted lo que dice la nota de Noticaribe. Contratan a promotora ambiental
Contenedores y Más como la nueva empresa que se hará cargo de la disposición final de los residuos en Cancún. Y yo se lo aseguro y garantizo desde este momento, esa empresa es de gente del Partido Verde Ecologista. Dice, ¿qué pasó? No, la foto. Bueno, ahí hay una foto. Muy bien, déjame seguir con esto porque es muy importante que seamos claros con lo que está ocurriendo. Simulan, es un gobierno de simulación y esto no es un ataque personal. Estoy poniendo en la mesa los elementos que prueban que esto no es más que una simulación, que es lo que pretendían, quitarle la concesión a estos yunquetos del grupo CIPSE, que tienen una empresa que se llama Promotora Inmobiliaria Mahahual, que generaron esta empresa porque en tiempos de los gobiernos panistas, si tú lo recuerdas, lo que hicieron fue decirles a los medios de comunicación, no te preocupes, independientemente de que si te damos o no te damos convenios de publicidad, ¿por qué no habilitas empresas que se dediquen a lo que tú quieras? A lo que tú quieras. Producción de energía eléctrica, ¿por qué no? Manejo y explotación de petróleo. Lo que han hecho con el neoliberalismo. Sí, lo que se hizo con el neoliberalismo, y ahí estuvieron estos yunquetos apuntados, son superpanistas, ¿no? Para que les dieran la concesión del manejo del relleno sanitario de Cancún y Isla Mujeres. Esto había ya tenido muchos problemas, porque esa celda que van a reabrir tuvo problemas gravísimos y por eso se clausuró y se buscó un lugar más hacia el norte para generar nuevas celdas, y ahí es a donde ponen a esta promotora inmobiliaria Mahahual PIMSA por sus siglas en español, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ya no quieren darle estos beneficios a PIMSA, se lo quieren dar a esta empresa y entonces lo que hacen es generar una emergencia. Fíjese bien, dice la señora Ana Patricia Peralta, se lo acabo de leer, y dice claramente, por las probables afectaciones. Ni siquiera han afirmado que hay afectaciones. Ahora, ¿qué es la respuesta que ciudadanos preocupados como su servidor le damos a Ana Patricia Peralta, y que yo espero que tenga por lo menos la vergüenza de responder a estos cuestionamientos que le estamos haciendo ahora? Y no solo a Ana Patricia Peralta, todo el cabildo de Benito Juárez, que es un cabildo, que está faltando a la verdad. Estamos tomando en cuenta que están anunciando un caso grave. Gravísimo. Estamos contaminando el acuífero Maya. No le hablan a las instituciones. Y no hablan a la federación. A la federación ni a las instituciones en el estado. Lo vamos a arreglar aquí en cortito porque necesitamos que salga la concesión para otra persona. Dime. Y después, mira lo que dice. Mire lo que dice. Acuérdate que no traigo mis lentes y que esto lo explicó hoy. A ver, dice, vámonos desde arriba, ¿no? Sí, ya le habíamos leído el primer párrafo. ¿Qué dice después? Esto lo explicó hoy la presidenta municipal Ana Pati Peralta de la Peña, se llama Ana Patricia, pero bueno, Ana Pati Peralta de la Peña, luego que anoche el cabildo de Benito Juárez, en la noche, el oscurito, aprobara el habilitar la celda 1113 en el antiguo relleno ubicado a espaldas del fraccionamiento Villa Sotoch, después que el ayuntamiento denunció la contaminación en el relleno intermunicipal, mismo que fue clausurado por la Procuraduría de Protección al Ambiente, es decir, la dependencia estatal, no nos confundamos, la nueva empresa recibirá el mismo pago que recibe la concesionaria del relleno ambiental PIMSA, la que ha sido separada de estas labores en tanto se investiga el presunto daño ambiental en el que incurrió. Esto significa que se calcula las toneladas de residuos que se depositan cada día para pagarle a la empresa el monto respectivo cada semana. La situación es similar, la situación es similar a la ocurrida en el trienio anterior con la empresa concesionaria del Servicio de Recolección de Basura Inteligencia México, la que fue separada del contrato por presuntamente incumplir con el servicio. Otra empresa fue contratada de manera temporal, aunque ya tiene 2 años
2 años en la tarea, de recolección. De esta manera, lo aprobado por el Cabildo del relleno antiguo será utilizado por 6 meses en lo que se reparan los daños. Pero déjeme decirle una cosa muy importante. Luego dice que Ana Patricia aseguró que evaluarán la forma de operar de esta nueva empresa. Por favor, ¿evaluarán? ¿Cuándo han evaluado algo? Por Dios. Si se verá cuál es la forma de operar y bla, bla, bla. Bueno, ya vimos con lo que hicieron. déjame decirle lo que esto representa más o menos en términos monetarios. Representa algo así como 2 millones de pesos diarios. Por ahí estuve platicando con un amigo periodista que yo respeto muchísimo, y me decía, son más o menos 2 millones de pesos semanales. No, son 2 millones de pesos diarios. El problema, lo que le van a pagar. No hay recicladora de basura. 1, 2. El otro problema es que está siendo abierto otra vez. O sea que ojo, no es que esté a cielo abierto otra vez, Pau, y aquí tenemos que ser muy claros en nuestra explicación. Los rellenos sanitarios funcionan de esa manera. Tú vas y colocas la basura allí, ¿sí? Pero debe tener una instalación especial. Primero, 2 instalaciones que son fundamentales. Una, no, Pío, dame oportunidad, explico otra vez. 2 instalaciones fundamentales que son, una, es una instalación que lo que hace es recoger el gas natural. Cuando usted pone residuos orgánicos en un lugar y los encierra, y con el efecto del calor, la humedad y otras cosas, se descompone, por supuesto la presencia de bacterias, esto se descompone y genera gas natural. Este gas natural es necesario sacarlo porque de otra manera forma bolsas explosivas de gas. Esa es la razón por la cual se incendia cada año 1, 2 y hasta 3 veces el relleno sanitario. Y lo que pasa, por ejemplo, en Chetumal, que es gravísimo, pero también en Tulum, pero también en Playa del Carmen, en todo el estado, no hay rellenos sanitarios. Bueno, decíamos que esa es una instalación importante. La otra instalación importante son canales de recolección de lixiviados. ¿Qué es el lixiviado? El líquido que resulta de la combinación, ¿no?, de la mezcla de todos los contaminantes que se juntan en un líquido oscuro, megapestoso, etcétera, que se llama lixiviado. Ojo con esto. Dicen que el lixiviado no es un residuo peligroso. Sin embargo, estuvimos investigando cuál es la característica, y lo primero es, lo que tiene en exceso un lixiviado son materia orgánica. Materia orgánica, que se lo explico de una manera más coloquial, es materia fecal. Lo que más hay ahí, ¿sí? Pero también hay muchos componentes químicos que, desde mi punto de vista, y yo no soy especialista, pero desde mi punto de vista, con lo poco que yo sé, que hice de varios cursos y diplomados, entiendo que sí es un residuo peligroso, porque además es tóxico. Y eso, en el momento en el que se hacen canales para la recuperación del lixiviado y se lleva a albercas, las cuales tienen que ser visitadas por empresas que recogen todo ese lixiviado y se deshacen de él de manera, de manera eficiente. ¿Qué es lo que está pasando desde que existe este relleno sanitario? Que no se recoge ese lixiviado y se está filtrando de manera directa a los mantos freáticos. ¿Y qué son los mantos freáticos? El gran acuífero Maya. Y que además, sí, déjeme decirle, del acuífero Maya es de donde sacan el agua que después le distribuye a usted. Ojo con lo que le voy a decir, porque tengo pruebas de ello. O sea, no estoy hablando por hablar. Tengo conocimiento de lo que le estoy diciendo. Esa agua llena de lixiviados es la que después se saca, se le agrega cloro y se le pone a usted para que se bañe, para que se lave los dientes y todos estos problemas. Pues desde luego, pues imagínense, es agua súper contaminada, súper contaminada. Entonces, no es lo mismo decir que un lixiviado es un residuo no peligroso en la Ciudad de México. No es lo mismo decir que el lixiviado es un residuo no peligroso en cualquier otro lugar en donde las características del suelo permiten que no se filtre a los mantos freáticos. Aquí no pueden hacerlo, simple y sencillamente porque los mantos freáticos están casi a flor de piel. Por eso no ahora, hacer ni siquiera ahí te va el delito más grave que está cometiendo Ana Patricia Peralta. Dame un segundo porque voy a terminar con eso, que es muy importante. ¿Cuál es el delito que está cometiendo? El más grave de ellos. Ana Patricia Peralta, esta empresa promotora ambiental se llama, o no sé cómo se llama, y por supuesto el cabildo completito
de Benito Juárez y desde luego esta pseudoempresa paramunicipal que acabas de mencionar tú. Bueno, no, ojo, la empresa paramunicipal okay. de la que estabas hablando. Bueno, en fin, a ver. ¿Cuál es el delito más grave que están cometiendo? Es una violación a la norma oficial mexicana NOM 083 Semarnat 2003. ¿Por qué? Porque aparte de que se incumple con las características del suelo, la permeabilidad, etcétera, hay uno que es flagrante y que lo está cometiendo y que además lo está aceptando en redes sociales Ana Patricia Peralta. ¿Cuál es? Están reabriendo una celda que está a menos de 500 metros de Villa Sotoch y que además, Pío Luluza, toda esa zona con la aprobación de Mara Lezama se convirtió en colonias de paracaidistas. Lo abrieron justamente para la última campaña de la presidencia municipal de Mara Lezama. Aquí está una foto donde la encontramos para que nuestro público la pueda Twitter, ver. Es un tuitero. Se cercó. La batería se está agotando, mi querida Pelusa, ya sé, por eso te estaba avisando. Entonces, enseguida, pero para que no se vaya a perder, Pelusa, la transmisión, pues sí, con razón decía, ¿verdad? Que tenía problemas, pero bueno, yo espero que no se corte. Pero, ¿qué dice la norma oficial mexicana? Dice que un relleno sanitario no se puede construir a menos de 1,500 metros, es decir, 1,5 kilómetros de distancia de las zonas poblacionales. ¿Dónde es, Pío Luluza? Qué barbaridad, aquí está. Ay, Carlos, apúrate, Carlos. Aquí está. Listo, ya la conectamos. Muy bien. Bueno, ya sabe usted los sustos que nos llevamos aquí. Ok, repito lo que acabo de decir. La norma oficial mexicana NOM 083 Semarnat 2003 determina que ningún relleno sanitario puede habilitarse a menos de 1.5 kilómetros de distancia de una zona poblacional. Todas estas invasiones, Pío Luluza, están al pie de esa celda que están reabriendo. De entrada, ese es un crimen. Ojo, no solo es un crimen ambiental, también es un crimen a la salud pública. Están atentando en contra de la salud pública por reabrir una celda que se había clausurado justamente por todos estos problemas que estaba generando. Y porque además se le había acabado la vida útil. Se planea que cada celda más o menos debe de servir durante aproximadamente 15 años y depende también de muchos factores, ¿verdad? Entonces se clausura, ¿por qué? Porque ya no es útil y resulta que ellos deciden de forma unilateral, sin consultar a Profepa, sin consultar a Semarnat, sin consultar a nadie, más que a esta Procuraduría de Protección Ambiental, que además está encabezada por gente bastante iletrada y bastante, las personas menos idóneas que están al frente de la Procuraduría de Protección Ambiental del gobierno del Estado. Pues ahí se ponen a opinar y a dar autorizaciones a diestra y siniestra, cometiendo delitos ambientales de carácter federal. Y déjeme decirle hasta dónde llega la simulación, que por supuesto tienen que ver también los diputados, porque los diputados no han dicho ni siquiera esta boca es mía. Y ahí sí hacer el reclamo directo a los señores diputados. Seguimos obedeciendo a pie juntillas las órdenes de Mara, por supuesto. ¿Por qué? Porque la anterior legislatura, cuando supuestamente el expresidente municipal de Lázaro Cárdenas habría incinerado, que además ni siquiera le lograron comprobar que había incinerado residuos sólidos urbanos, ahí sí le aventaron a la Profepa, y ahí sí existe la Profepa y puede ir a atender ese asunto. Por eso es que decimos, es una simulación y es un objetivo político antes que tenga que ver con cuestiones de salud pública o cuestiones ambientales. Y lo que sí queremos ser muy claros, y vuelvo a decir, lo digo con conocimiento de causa, hice estudios especializados en ello, sobre todo en lo que tiene que ver con la norma oficial mexicana 083, con lo que tiene que ver con rellenos sanitarios, con lo que tiene que ver con el trabajo de recolección, el manejo
de los residuos sólidos urbanos, que según la ley se tendría que haber transformado en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, lo que jamás ocurrió en el estado de Quintana Roo. Entonces, hay delitos ambientales flagrantes que se están cometiendo y delitos en contra de la salud pública. Esto es muy importante señalarlo. La señora presidenta municipal, los integrantes del Cabildo de Benito Juárez, todos, porque votaron por unanimidad. Entonces son perfectamente copartícipes, cómplices de la comisión de delitos graves, entre ellos a la salud pública. Mi querida Piolusa, si quieres comentar algo al respecto. No, todo está en orden, nada más te estoy subiendo a la página el Twitter, donde sale la foto y el comentario de Will, que es, curiosamente, es un panista, el que hace esta denuncia. Yo sí quiero señalarlo, Este gobierno, tanto el estatal como los municipales, todos, están cometiendo tantos errores que a la hora que la oposición tenga así la voluntad de hacer lo que tiene que hacer, los va a hacer pedazos. A ver, ¿qué dice aquí? Por favor. ¿Quién dices que dice esto? Will. Es muy conocido porque es tuitero y anda con un tuitero que se llama Will, ¿sí? Con su cosa esa que con vuela. su dron, ok. Mire lo que dice. Dice Will Cancún. Ah, Esquivel, el que fue el director de... Ok, dice, mal, terrible. Un grave error del Ayuntamiento de Cancún, reabrir, claro, mire, no lo digo nada más yo, reabrir el relleno sanitario de Villa Sotoch, rodeado por 6,000 familias. Muchas gracias, Will, por tu comentario. O sea, eso es bien importante decirlo. Retroceder 10 años. ¿Por qué no revocan a la concesionaria que no sirve? ¿Y por qué no toman el relleno actual? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Y vaya que sí, Wilbert, te doy toda la razón. Toda la razón. Es cierto. O sea, pero se está cometiendo un delito. Vuelvo a decir, porque es una falta, es una violación artera a la norma oficial mexicana NOM 083 Semarnat 2003. Así de claro. Así de claro. Y aquí, son delincuentes porque están cometiendo delitos. No estamos siendo peyorativos ni mucho menos. Estamos siendo claros. ¿Qué pasó, Pío Lulus? Otro tuitero. Que también hace denuncias constantemente. Que también hace denuncias constantemente. Al Furcán, ¿no? Dice, buenas tardes. Solo para avisarles a todos los quintanarroenses que viven en Villa Sotoch, tercera etapa, y otras partes aledañas, que tendremos nuevamente toda la pestilencia del relleno sanitario, un logro más del gobierno actual de Mara Lezama y Ana Patricia Peralta. Pero quiero agregar algo, es que no es nada más que huela mal. El problema no es cómo huele, el problema es efectivamente el veneno que les están poniendo allí, porque además déjeme decirle, y le puedo apostar lo que me digan, lo que me digan. No tarda, a la hora que lo reabran, que le dieron 6 meses, se va a incendiar. Y óyeme lo que estoy diciendo y a qué hora te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no tiene las instalaciones adecuadas para lo que ya le expliqué. Por ejemplo, el manejo del gas natural y el manejo de los lixiviados. Y vamos a seguir filtrando y a ver si ahora sí a alguien le da preocupación lo que vamos a decir. No solamente es el agua que están sacando, Aguacán, que es otro problemón que tenemos encima, no solamente es el agua que saca Aguacán para regresársela a usted, para que con esa agua de caca se bañe tranquilamente. No solamente es eso, ¿no? El problema es que esa misma agua es el agua que aflora en los cenotes, a donde invitamos a nuestros visitantes que se vayan a bañar. Demuéstrenme que no. Demuéstrenme que no. Y convoco a los especialistas que trabajaron en determinar el tamaño y la importancia del gran acuífero Maya a que me desmientan. Estamos contaminando el agua sagrada de nuestros cenotes con lixiviados. Y tiene muchos años. Eugenio Derbez, ni Ninguno de los simuladores ambientalistas. Yo quisiera saber
Y yo sí vuelvo a preguntar, porque además, por supuesto que se puede decir, no, lo que pasa es que los de 8 por radio ya están con la oposición. No, señores, esta es una postura seria, muy seria, y vuelvo a decir, a las pruebas me remito. Y que salga alguien en este momento, a la hora que le dé la gana, que salgan a desmentirme. Que salgan a desmentirme. Es que no se puede. Es que hay una afectación real que estas gentes están manejando, ¿no? Están simulando solamente para entregarle a una empresa, que es la que tiene la concesión de la recolección de basura, el manejo del relleno sanitario, que le vuelvo a poner comillas, que ya me harté de hacerle así, pero bueno, así le hacemos, ¿verdad? Es una farsa. Bueno, ¿qué más temas tenemos, mi querida Piolulusa? Porque ya le dedicamos media hora a este tema, 35 minutos de hecho, entonces, bueno, vamos a seguir con lo que sigue. Con lo dicho, han entregado el estado de Quintana Roo al PRD. Y lo que decíamos, ¿no? Pues le están entregando el estado al Partido Verde. ¿Y por qué le están entregando? ¿Y por qué le están entregando el estado? Pues a mí no me da otra inteligencia más que pensar en el arreglo que habría tenido el gobierno federal con el Partido Verde para que siga estando de parte de la Cuarta Transformación. Pero eso pienso yo también. El problema, y voy a modificar aquí el dicho porque es muy peyorativo y muy gacho decir que el problema no es del indio, sino de quien lo hizo compadre. No, aquí lo vamos a cambiar. El problema no es de Krill, sino de quien lo llevó a la Secretaría de Gobernación. No, vamos a ponerlo mejor así. El problema no es de los ratas, sino de quienes los ponen en el poder. Y aquí hay una muy desafortunada, un error muy desafortunado, y que además nos va a costar muchísimo. ¿Sabe a quién? No a Andrés Manuel, no a la gente de la Cuarta Transformación, nos está costando a los ciudadanos. Meter a la gente más corrupta de este país en el poder de Quintana Roo, el poder absoluto. ¿Por qué? Porque el siguiente tema, mi querida Piolulusa, que dice nuevo fiscal. El nuevo fiscal, pues resulta que es gente del Partido Verde Ecologista. Un tipo corruptazazo que estuvo en el estado de Puebla, que estuvo en donde más, en Guerrero, me parece, ¿no? Coludido con el narco, ni más ni menos. Estamos en manos de un narcotraficante. ¿Qué le parece? Aquí está la nota y el aquí va, el ¿no? Historial. Ratifican a Raciel López, se llama Raciel López Salazar, ¿no? Como fiscal interino de Quintana Roo, pese a presuntos vínculos con el narco. Y no lo digo yo, lo dice Infobae. Dice, la gobernadora Mara Lezama Espinosa también designó a Julio César Gómez Torres como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El nombre de Raciel López Salazar ha resonado en los últimos años como el de uno de los personajes más polémicos y controversiales de la política mexicana, tras haber sido señalado en múltiples ocasiones de mantener nexos con miembros del crimen organizado. Pese a ello, el pasado lunes 26 de junio, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, lo designó como fiscal interino de la entidad. Pero no solamente lo designó como fiscal interino, ya lo ratificó, ya es el fiscal general del estado. ¿Por qué no pusieron en ese cargo a un quintanarroense? Y la gente que lo está reclamando tiene razón, es que deben de hacerlo. ¿Que son tontos, son incapaces, o por qué rayos tienen que traer a gente si ya pasamos por la pifia de Capela, ya pasamos por la pifia de Óscar Montes de Oca? El antecedente que tenía Capela lo tiene este señor. Lo tiene este señor. Mire lo que dice, tras la renuncia de Óscar Montes de Oca, el militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional ratificó a López Salazar como el titular de la Fiscalía General del Estado. Ojo, la gobernadora no es militante del partido Verde, se supone que es de Morena. No, es que aquí dice que es de Morena, no es de Morena, es del Verde. No, llamemos a las cosas por su nombre, por favor. Entonces dice que basándose en su trayectoria en la administración pública, y es que además de ser director de Ciencias Jurídicas Penales en el Instituto de Estudios Superiores Manuel de José Rojas, se ha desempeñado como delegado estatal en Quintana Roo de la Fiscalía General del Estado, delegación estatal en el Estado de México. Bueno, eso no lo entiendo bien, pero bueno, titular de la Procuraduría del Estado de Chiapas y secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla. Qué curioso, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que vienen de Puebla para acá, que vienen de otros estados para acá, pero resulta que es gente bien cuestionable y que se le están
señalando presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Por qué tenían que insistir en dejar a este señor Raziel? Y esa es la pregunta, si tiene cuestionamientos. ¿Por qué? ¿No? El antecedente. Léelo. No, porque se me atrapa la Se le lengua. lengua la traba. Sí. Dice, detienen en Guatemala al operador financiero de Raziel López Salazar por vínculos con el narcotráfico. El detenido en Guatemala, Alfonso Agustín Rustrián Zaragoza, quien figura como encargado de la Dirección General de Administración de la SSIPC de Puebla, gente directa de Raziel López Salazar, lo acusan de narcotráfico y vínculos con la delincuencia organizada. Alfonso Rustrián Zaragoza, conocido como Rufián en la Procuraduría de Chiapas, nombrado director de administración en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Es el mismo cargo que ocupó en la Procuraduría de Chiapas. Desde ahí se hicieron negocios al por mayor, comprando amañadas sin licitación de armas y equipos de seguridad con su propio comité de adquisiciones, estímulos a favoritos de López Salazar, por encima de las autorizaciones presupuestales del Congreso del Estado. Todo esto está debidamente documentado. También Entonces, lo corrieron de Puebla. También lo corrieron de Puebla. Ajá. Pese a las acusaciones que lo vincularían con las redes del narcotráfico, por lo cual fue destituido, según declaró el fallecido Miguel Barbosa. Miguel Barbosa lo destituyó. Miguel Barbosa, un agente, sí, del Partido Moreno. Lo destituyó, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? A raíz del nombramiento de Raziel López Salazar, el polémico fiscal de Quintana Roo por parte de la gobernadora Mara Lezama ha revivido acusaciones que pesan en su contra. Aquí te decimos. Bien, déjeme leerle rápidamente un comentario. Muchísimas gracias a Águeda Esperilla por estarnos viendo. Dice, qué pena que no sirvan para nada los servidores públicos. No, pues sí sirven para robar, ¿verdad? Y eso pues nos lo están demostrando a calzón quitado además, ¿no? Entonces, mire usted, la situación en Quintana Roo, lo volvemos a decir, y lo decimos con todas sus letras, es grave, es gravísima, si consideramos además el daño ambiental que están generando. Reabren una celda que tuvo que haber sido clausurada y que sin embargo la ponen a funcionar nuevamente. Le entregan la Fiscalía General del Estado a un presunto delincuente, y yo vuelvo a decir presunto porque efectivamente pues sabemos que ahí hay documentos y que hay señalamientos, pero pues no nos consta de manera directa, y sí vamos a decir un presunto delincuente. Pero ¿qué está pasando con la administración administrativa de este estado? Yo hago una pregunta directa. Andrés Manuel López Obrador hace, desde que inició su gestión, desde que inició su gestión, Andrés Manuel López Obrador está haciendo una conferencia de prensa diario, excepto los fines de semana. Y en algunos fines de semana tuvo que salir también a hacer algunas declaraciones importantes. Si tenemos un presidente de la República que nos da el ejemplo y que sale a responder de manera directa y que los fines de semana medios de comunicación, está revisando todas las obras y los proyectos, que trabaja una barbaridad. ¿Qué pasa con la administración estatal que no es capaz de encarar a los medios de comunicación para responder todos estos cuestionamientos que tenemos? Porque además, déjeme decirle, ser un periodista no es aquel que se pone a inventar notas, ¿no? No es aquel que pues se pasea así, se pavonea, así, yo soy periodista y bla, bla, bla. Hay que serlo de los hechos. No es un Loret de Mola. No, por supuesto, eso no es ser periodista, pero que a quienes ejercemos este noble oficio u profesión, como quiera usted llamarlo, pues por supuesto no hay respuesta para nosotros, no hay respuesta a nuestros cuestionamientos, y lo que sí hay, déjame decirte que hoy me dio muchísima vergüenza ver la conferencia de prensa mañanera, porque ya va la enésima vez que mandan a una persona que pues en su casa la conocen, ¿verdad? No es por ataque a la compañera que estuvo ahí en la conferencia de hoy por la mañana, pero que lo mismo, ¿no? Un ataque velado al presidente municipal de Tulum, ¿sí? Un ataque velado que mandaron del Estado. De parte del gobierno del Estado de Quintana Roo, ¿no? Entonces digo, ¿a quién pretenden engañar? Pues se engañan solos, ¿no? Porque pues ya nadie les cree todas esas mentiras que van a plantear. En su lugar, López Obrador. ¿No?
Le contestó súper bien. Sí, pero volvió a decir, no, pero la gobernadora va a resolver todo porque confiamos en ella, confían en ella. Aquí tenemos un problema gravísimo, Andrés Manuel. No creemos Tenemos en un ella. problema gravísimo, gravísimo, ¿no? Ana Patricia Peralta, Mara Lezama, toda esta banda Banda de verdes. de gente del Partido Verde Ecologista que están haciendo de este estado un verdadero Asco. basurero, un asco, ¿no? Ok, ¿cuál es el otro tema, mi querida Pilusa? El otro tema, bueno, El otro tema es buenísimo. el racismo de Krill y la estupidez de Fox. El racismo inverso. Racismo. Dilo bien. Ah, sí. El así lo racismo dijo. inverso de Santiago Krill Es nada, ubicártela. y la estupidez marihuanesca de Fox. de Vicente Fox. Platícanos, ponnos el antecedente, Sandra. Bueno. No, tú. Resulta que hoy trascendieron dos videos muy importantes de sendas declaraciones. Una, ante la tribuna del Senado de la República, el señor Santiago Krill se quejó amargamente y dijo que lo que se estaba aplicando hacia su persona es un racismo inverso y que el responsable de todo eso es Andrés Manuel López Obrador. Dígale a Krill, por favor, que no existe el racismo inverso. No existe el racismo inverso y Que se le él- explicó claramente. Ajá. Él, en las mejores escuelas, Sí, por supuesto. en las familias más fifís, Fifís. se puede decir, güerito ojo azul, pero como es un hígado el pobre, pues no encaja en ningún lado. No es Ni en su racismo partido. ni en su partido. Ni en su partido, déjame no recordarte. es racismo porque es güerito, no, es Ajá. racismo porque nadie lo aguanta. Sí, por supuesto, pero eso es muy diferente, ¿no? Eso no es racismo, Es un eso es hígado. sentido común, ¿no? Es sentido- exacto, sentido Porque sí es un higadito. Oiga, pero lo más importante de todo esto es, tiene problemas incluso con su partido político. Recuerde usted en el momento en el que hicieron candidata, porque ya ni siquiera es precandidata, ¿verdad? Ya le hicieron candidata a la señora X, a Xóchitl Gálvez, pues él salió a la llorar. botarga. ante- Ella se autonombró, Ella se autonombró como la botarga. y ¿De ahora acuerdo? llora porque le decimos botarga. Ahora llora porque le dicen botarga. Bueno, perfecto. Pero, ¿qué fue lo que dijo Santiago Krill? Y no se refería a Andrés Manuel. Sí le entró por ahí, ¿no? Dijo que cómo se atreve Andrés Manuel, Sí, cómo y se llorando, atreve, porque y se ya le le salían dio las por lágrimas llorar, al ya pobre le dio hombre. por Ya llorar. le dio por chillar. Así, ¿no? ¿Cómo le se dio por atreve? llorar a ¿Cómo se Santiago atreve? Krill. Pero luego dijo algo muy importante, que esas palabras a mí no se me olvidan con nada. Y entonces dijo, me amarraron como puerco. ¿Quién Bueno. lo amarró como puerco? El Bueno, Partido Acción él Nacional. solito. El señor Claudio X González, ¿no? Eso es lo que realmente le dolió a Sí, Santiago que Krill. ya no pudo Esa es hacer la razón nada. por la que estaba chille, pues porque lo amarraron como puerco, porque efectivamente era, digamos que la opción menos burda, menos obtusa, era la opción de Santiago Krill, y pues resulta que lo quitan a él porque pues ya tenían a una candidata que pudiera ser la candidata del pueblo, y pues resulta que, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues puras burlas para la botarga, como tú le el pobre ha dices, ¿no? sido, Fox, Krill y la botarga han sido el show del día, de la semana. Bueno, Ya porque llevan. primero está esa declaración, y vuelvo a decir, en tribuna del señor Santiago Krill, y bueno, pues por supuesto se la acabaron entre Noroña, ¿cómo se llama esta senadora o diputada, ¿cómo ¿no? se llama? Bueno, Rodríguez, pero no me acuerdo bien. entre los Julieta manistas se lo Rodríguez. acabaron. La Julieta Rodríguez, por se lo cierto, comió muy y- buena participación en la tribuna, ¿no? Explicándole por qué no existe el racismo inverso, ¿no? Y que los privilegios son desde donde se opera el racismo y todas estas barbaries, ¿no? Entonces, pues no existe tal cosa, ¿no? Hay que ser un poquito responsables con lo que decimos. Pero luego viene la declaración de Vicente Fox, que la puso Andrés Manuel en la conferencia mañanera, que de veras es... Fíjese usted, Maravillosa. le pregunta el entrevistador, que por cierto al entrevistador lo ponen en oscuro. No entiendo para qué, ¿verdad? Pero bueno, ya sabe que son Pues trucos es que le da publicitarios, vergüenza ¿no? al entrevistador. Pues yo creo que sí le da mucha Oír todas vergüenza, las ¿no? barbaridades que Oír dice todas las este babosadas que dice Vicente Fox. ¿Por qué babosadas? Le voy a decir. Le pregunta que cómo va con el asunto de la pensión que le quitaron. Y entonces él se empieza a quejar amargamente, Piolulusa, que porque dice que tiene que pagar su seguro de gastos médicos, que cuesta más de 100,000 pesos,
y que tiene que pagar y que tiene que hacer, pero pues el tipo no dice, pues, ¿qué es lo que hace para vivir? ¿De dónde está sacando el dinero? Es que Lo está sacando de la marihuana. Acuérdate que aparte tiene negocio de las mudanzas, que le regaló, ¿quién fue? Creo que, no sé si Calderón o Peña Nieto le regalaron una compañía de mudancera. ¿Cuál de ellas? ¿Tutameme o...? No, creo que es MM. Muebles y Mudanzas, ¡Mim! ¿Te acuerdas que lo anunciaba el Loco Valdés? Es de él, y luego los, ándale, y luego los terrenos ya es dueño de casi todo Guanajuato, o sea, su ranchito ya creció a todo. Su rancho enorme, pero que, o sea, resultado de esos privilegios que ha tenido la gente de la ultraderecha durante todos esos años, se han hecho de propiedades, pero de manera ilícita. Recuerda que cuando llegó Fox a la presidencia, llegó con un taparrabo, no tenía absolutamente nada, y su rancho se estaba cayendo. Sí, por supuesto, o sea, era un tipo salido de la nada. Y al cabo de 3 meses, ¡pum!, ya hasta Laguna le metieron a su rancho. Pues igual que Xóchitl Gálvez, ¿no? Ah, sí, igual. Que Xóchitl Gálvez tampoco era nadie. Pues es que es la misma escuela, y ¿sabías que Xóchitl Gálvez ya está también acusada? De hecho, ayer la denunciaron, también por lo del inmobiliario. Sí, claro, está metida en todo, ¿no? Tiene 17 edificios de contrato. Pues imagínese usted, entonces resulta que ellos lo hacen robando, hacen una fortuna, y entonces se atreve este desgraciado, porque ahí sí lo tengo que decir, porque soy mexicano y porque me interesa, ¿no? Sale este desgraciado a decir, pónganse a trabajar, huevones. A todos los mexicanos. A todos los mexicanos, porque él dice que se tienen que quitar las pensiones a los adultos mayores, que se tienen que quitar las pensiones a los jóvenes que están estudiando, que se tienen que quitar todas las pensiones. Ah, pero eso sí, regresárselas a los expresidentes. Claro. ¿Cómo se atreven a quitarle la pensión a un expresidente? Oye, no tengas poca vergüenza, maestro, porque pues tú mismo en esa entrevista te viste demasiado mal, ¿no? O sea, creo que ya te está afectando tanta mota. Y ¿no? todavía le Drogadicto. dice a Xóchitl, o sea, todavía Fox no se ha dado cuenta que Xóchitl ya está ponchada. Ajá. Ya la poncharon. Ya. Y todavía no se da cuenta aquí, y todavía le dice, Xóchitl, por favor, quita los programas sociales. Quita los programas sociales, pero esto es algo que no se nos debe olvidar a los ciudadanos. A todos los mexicanos. Vicente Fox y toda esa runfla de gentuza de la ultraderecha, lo que están pidiendo es que se acaben los beneficios para la ciudadanía y se regresen para ellos. A todo privado. A todos los privados. Quieren todo privado. Todo el dinero para los privados. Otra vez, deshacerse de todos los bienes nacionales. Porque ahí sí hay un llamado que yo haría de manera responsable y directa. Aguas con la elección del 24. No podemos regresar a donde ya estábamos, porque si fueron tan rapaces durante 36 años, 36. bueno, la cosa va a estar peor, ¿no? Si se nos ocurre votar de manera poco apropiada. No, yo espero que no, porque tenemos candidatos muy buenos. Pero el problema es que te voy a decir cuál es. El problema no es nada más quién es el candidato a presidente de la República, que sabemos perfectamente bien que pues sí va a ser una de las corcholatas, ¿no?, que le llaman. Eso nos queda clarísimo. El problema es el Congreso. El problema pero si es votamos plan C, el Congreso de la Unión. Votar plan C para que el Congreso, todo sea la mayoría de Morena. Tenemos que lograr en el plan C que el Congreso y las corcholatas estén involucradas. El problema, y a mí lo que me preocupa muchísimo, Pío Luluza, es que está metido en ese jaleo de la cuarta transformación del Partido Verde Ecologista. Y lo que están haciendo con el estado de Quintana Roo no tiene nombre. Y vuelvo a decir, si no atendemos y el PT esta emergencia... también anda jugando con que me voy, regreso, me voy. Entonces, yo creo que es momento de que se haga un análisis serio sobre lo que está pasando en este país, de tal manera que pues podamos rescatar para los mexicanos lo que nos corresponde. Olvídese de las siglas del partido. Pero sí es necesario y urgente que desde la Presidencia de la República se revise lo que está haciendo la gente del Partido Verde Ecologista, que es plantearse cómo robar más a la mejor escuela del neoliberalismo. ¿Del PRI? Del PRI, del PAN, de toda esa... Yo todavía tengo mis ronfla. conjeturas de que el Verde en Quintana Roo sigue trabajando
como parte de su equipo con el gordito del PRI, el encarcelado. Ah, con Roberto Borges, por Con supuesto, por Yo creo que supuesto. están muy coludidos todavía. Chicos, con estos los Borges. antecedentes, incluso de la propia gobernadora, me vienen a disculpar, que de repente me dicen, oye, parece que traes un problema personal. No, no es ningún problema personal, a mí me gusta llamarle las cosas por su nombre. ¿Y qué está pasando con Mara Lezama? ¿Quién le entregó personalmente, y les mostré el documento públicamente, en donde es el propio gobernador Roberto Borges Angulo quien le entrega las concesiones de taxi a la señora Mara Lezama? Entonces, ¿por qué simular? No, y ahorita con ¿Por lo qué de la mentir? pandemia se aprovecharon para sacar los camiones de las rutas y meter, Claro, y a meter las combis. Que ese tumbas es otro tema. terrestres estatales. Que ese es otro tema gravísimo, ¿no? Y que vuelvo a poner el dedo en la llaga. Hoy hubieron 2 accidentes bastante fuertes con las rutas. La gente sigue muriendo arriba de esas porquerías de camionetas. La gente sigue muriendo y no les interesa un comino. Lo que deje, lo que les dé dinero, eso es lo más importante y eso es lo que van a... Pero Y no que están crece el protegiendo en esta administración. Y a mí me van a disculpar. Están no por el protegiendo hecho. a Huacán, Ujú. están protegiendo a Huacán, por haciendo supuesto. mano de la basura. Están fomentando la corrupción también con el asunto de la basura, que es un tema gravísimo, déjeme decirle, yo quiero ser muy insistente. Están protegiendo los intereses de los hoteleros que están construyendo hasta en donde no. Quieren encarcelar a Ujú. los alcohólicos. Quieren encarcelar a los alcohólicos. A ver, platícame eso, Una platícame. nueva protesta. Que se asome, que se asome, que se asome. Una nueva propuesta de quién, del Partido Verde. No, ¿de qué parte? Sí, creo que sí es del Verde, por cierto. Encarcelar a los alcohólicos. Encarcelar y Pues van a aparte empezar por ellos, agregar ¿o qué? las multas. Pero van a empezar por ellos, ¿o cómo le van a hacer? Pues Porque son los peores, porque ellos no solo van alcoholizados, pero bueno, van drogadísimos. van drogadísimos. No, aquí el asunto es Sí. que si siguen aumentando multas y siguen poniendo castigos más severos, lo único que van a fomentar es una crisis con la policía. Claro, bueno, la O policía sea, la que... corrupción policíaca va a estar en su apogeo. Pero si ya está, Piolulusa, ya está. No, pero sí, pero le están dando armas para pedir más y más y más y joder más a la gente. Por supuesto. A lo que voy y a los que hicieron esa propuesta, que también está involucrado Julián Recalde. A los que hicieron esa propuesta, también les dije, bueno, en vez de castigarlos, encerrarlos y multas excesivas, sencillito, los pones a trabajar horas de trabajo a beneficio de la comunidad, ya sea limpiando playas, ya sea limpiando parques, ya sea dicen que no hay personal en servicios públicos, entonces todos estos que pueden ser castigados con horas de servicio público, como le hacen en Estados Como Unidos le y en hacen en Europa. Estados Unidos, pero además hay una cosa, ¿no? En Europa también le hacen así. A ver, tú pon a un crudo a limpiar una playa Delfines. O sea, ese es el peor castigo que pagar miles de millones de pesos. Aunque también eso tiene una parte de violación de derechos humanos. No es violación, es trabajo a servicio público en lugar De acuerdo, vamos. de cuotas. Hay formas de Porque resolver. puede caer en una corrupción policial. Pero, a ver, encarcelar, fíjese, Pero a mí encarcelar. de hecho me parece que llevar al torito, porque eso es encarcelar. ¿Me vas a perdonar? Sí, el torito es cárcel. Pero ahí quedas completamente incomunicado, etcétera, te están encarcelando y a mí me parece que es una violación flagrante a los derechos A mí humanos. también. ¿Por qué no hacen algo por resolver el problema gravísimo de alcoholismo y de drogadicción en el ¿Tú has estado visto de algún Quintana Roo? programa Ujú. para que la gente... Ninguno. ¿Verdad? Que haga conciencia Se sobre su tiene que alcoholismo. hacer la conciencia Pero sobre el fíjate alcoholismo. lo que platicaba yo con unos turistas hoy en la mañana precisamente. Hablábamos justamente de eso. Era un psicólogo con quien estaba yo platicando que le parecía interesante venir a hacer un trabajo de investigación. Ojalá lo haga. Ojalá ¿no? lo haga. Y le decía yo, a ver, ¿te preocupa que la gente sea alcohólica en Quintana Roo? Bueno, pues los trabajadores de la hotelería, por ejemplo, que viven en el cinturón de miseria de Cancún, esa parte que el ¿Cómo se llama ese ayuntamiento... periférico que está todo abandonado? Sí, el Arco Norte, ¿no? El Arco Norte. Toda esa gente que vive hasta allá, que están completamente marginados, que ocupan 8 horas diarias tan solo para llegar a la zona hotelera, que en un coche particular o en un taxi pueden llegar en cuestión de 1 hora cuando mucho. Y los que Ujú. tienen una casa de 25 metros cuadrados. Claro, y que quienes tienen casas de 25, 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esa es una violación flagrante a los derechos Y luego humanos. sale
la Pero noticia. entonces, No hay trabajadores de turismo en Quintana pero Roo. ojo, porque esos trabajadores además llegan a hoteles de super lujo. Sí, a Porque trabajar. yo le invito a que conozca los hoteles Pero que los son, salarios. son una barbaridad, un dispendio impresionante, ¿eh? Sí, de no, dinero. no, Y de, no, no, o sea, no. valen De millones de lujuria, dólares, 100, de 200 lujuria. millones de dólares vale uno solo de esos hoteles. Imagínese usted trabajar ahí de sol a sol, porque además, si no trabaja turnos extras, no vive, Pio Lulusa. No, y aparte, con su sonrisa, agotados, por supuesto, con el calor, por supuesto. amables, porque son muy amables. Y yo que cuando reconozco. salen de ahí, Pio Lulusa, llegan a eso que estamos justamente describiendo. Quienes están en esas colonias se que les tienen llaman, subir que a les los llaman, TT, ajá, se tienen que subir esas combis, pero además de esto, ¿no? Y ir todos amontonados y bla, bla, bla. amontonados, sudando. Pero además llegan a lugares en donde, por ejemplo, estas zonas que les llaman irregulares, ¿no? Que también eso es bien peyorativo, ¿no? Eso es como, esclavitud. como la misma Mara se refiere, ¿no? A las supermanzanas, que son las cercanas al centro, y las regiones. Eso es ser despectivo. Eso es una violación flagrante a los derechos humanos. Es muy despectivo. Porque tienes que tratar por igual a los cancunenses, vivan en donde vivan. Pero además, no se te da la gana avanzar en el tema de regularizar esas colonias para dotarlos de servicios públicos. No tienen drenaje, no tienen agua, no podemos decir agua potable porque no hay agua potable en Cancún. No, en Cancún no existe el agua potable. No tienen servicio de agua, no tienen servicio de drenaje, no tienen luz, no tienen absolutamente nada, ni pavimento ni nada. Imagínese usted salir de un dispendio impresionante de hoteles de súper lujo y llegar a una casa que se te está cayendo. Se está cayendo. Y eso sí llegas O que vives en 30 metros. O la inundación. Ah, claro, no, y que te llueve y entonces te va peor, ¿no? Y que llegas además a casas, por ejemplo, que los que tienen, que son afortunados y que tienen casas, casitas de 30 metros cuadrados donde viven 12 hasta 3 familias. Ese no es motivo suficiente para que la gente se alcoholice, por favor. Y hay una irresponsabilidad directa de parte del ayuntamiento y de parte del gobierno del estado por no prever dónde está la frase famosa de la 4T que dice primero los pobres por el bien de todos, primero Aquí los pobres. no. Aquí no aplica, Andrés Manuel. Aquí no aplica. Y luego para colmo, Sí. estas casitas que es donde abunda la violencia familiar, la violencia, los balazos, los narcos, los ladronzuelos. Y a diario tenemos las balaceras, 2 o 3 muertos diarios, Pio los Lulusa. embolsados, Sí. Los decapitados y que los dejan abandonados en el si le mandan ese pavimento. reporte a López Obrador. No, por supuesto que no. A mí me encantaría, Andrés Manuel, porque está en redes sociales. Hay casos patéticos en donde están las madres de familia llorándole al cadáver de su hijo a media calle, la señora... y las desaparecidas. Los desaparecidos. La Fernandita ya cumplió un año, ¿no? Un poquito más, me parece. Pero no hay fiscal, o sea, ¿qué hizo el otro fiscal? Nada. Lo primero que dijo este fiscal es que tiene, no sé, como 200,000 expedientes que ver. ¿Tú crees que los va a ver? Bueno, oiga, ya nos pasamos de tiempo, Pio Lulusa. Yo creo que ya es tiempo de cortar esta transmisión. Por favor, vamos a dispersar los links. Yo le pido, por favor, que nos ayude. No por el hecho de que Pio Lulusa y Carlos Calzado están transmitiendo. No, olvídese de eso. Lo que es importante es que este mensaje, este análisis serio que estamos haciendo, llegue a donde tiene que llegar. En Cancún y en todo Quintana Roo no se cumple con las premisas, los valores más importantes de la cuarta transformación. Esos aquí no existen y son primero los funcionarios públicos de nivel estatal y municipal quienes incumplen. 30 años en Cancún. ¿O peor? Lo mismo, peor porque están los verdes, son más rateros. Es que la diferencia es que ahora son más cínicos y más descarados. Más cínicos, por supuesto, por supuesto. Acuérdate del muchachito que era diputado y que resulta que lo andaba buscando la justicia por fraudulento, ¿no? Que él con su mamá es su amigo. Pablo. Gustavo, ¿no? A Pablo. Pues Pablo es el mismo que hizo el fraude con este niño, que te acabo de decir su nombre, que se me olvida. El fraude de los terrenos y todo con eso. La mamá, no, de los departamentos que debía la mamá. En Playa del Carmen y en Cancún, en las zonas de lujo, por supuesto, ¿no? Bueno, usted a pensar que cualquier departamento. Déjame decirte dónde pusieron a Pablo. ¿Dónde? En todo lo de bienestar.
Es el mero director de bienestar. Con esas manitas que tiene De ese y el tamaño. encanto que tiene por la pizca del hongo. De ese tamaño está la situación aquí en Es Pablo Quintana. Bustamante. Creo, Pablo ¿no? Bustamante, claro. Bueno, pues llegamos a la parte final. Por supuesto que pues yo quiero suplicarle de favor que comparta estos videos, que los discuta, que los analice. Insisto, tenemos las pruebas, tenemos el Y conocimiento que sobre denuncien, todo. si saben que nos denuncien. Y denuncien. Hay una cuestión muy importante, se debe hacer una denuncia ante la federación por el asunto del relleno sanitario, que no es otra cosa más que el tiradero a cielo abierto. Y no es nada más el caso de Cancún, vuelvo a decir, son todos los municipios de Quintana Roo que tienen una emergencia ambiental grave por el pésimo manejo. Cheque usted lo que está pasando en Chetumal con la basura, por ejemplo, ¿no? A la persona que se atrevió a hacer la denuncia por el daño que está generando a la salud pública, que allá en Chetumal, no recuerdo ahorita su nombre, pero que estaba haciendo esa denuncia, que hizo la denuncia además ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. ¿Sabe qué hicieron? Lo compraron, lo hicieron regidor y entonces sacó la denuncia. Ya no hay denuncia, ya no hay delito que perseguir porque no hay denuncia. Pues qué cínicos son. Y qué cínica la federación, qué cínica la Profepa. A la hija del mero del sindicato de taxistas. Claro, por supuesto, pues le dieron impunidad, ¿no? Entonces, un estado impune como este, la verdad es que no amerita, no nos merecemos de ninguna manera. Este dicho de que el pueblo tiene al gobernante que merece, no aplica y nunca va a aplicar. Nosotros exigimos justicia. Fuimos totalmente engañados. Bueno, hay que decir adiós. Esa piolulusa que no quiere salir a cuadro. Es que hace calor. Bueno, es que hace muchísimo calor, qué barbaridad. Bueno, pues... hello, bye bye, vaya bien. Nos despedimos. Esta fue una transmisión de 8 por Radio. Por favor, compártanos, denos su like y bueno, pues nos vemos en el próximo de la serie. Chao. Chao. Bambinos.